Si te menciono la palabra soledad, ¿qué conceptos vienen a tu mente? ¿Tristeza? ¿Desamor? ¿Depresión? Y si te dijese que al mencionar la palabra soledad, podemos conseguir que vengan conceptos a tu mente totalmente diferentes como oportunidad, descubrimiento, transformación. En este nuevo podcast voy a compartir contigo mi experiencia personal sobre lo que esta palabra ha significado en mi vida, sobre el proceso de transformación personal que me llevó a mejorar significativamente en muchos aspectos y que incluso me animaron a comenzar a escribir estos podcasts. Lo primero que quiero compartir contigo es que la soledad es un estado mental. Es indiferente estar físicamente solo o acompañado. Si ese sentimiento está presente como una creencia negativa, nos afectará y nos perturbará en todo momento. Soy Vlad Paredes y hoy te contaré mi historia de cómo aprendí a redefinir la soledad. El sentimiento de soledad puede venir por muchos factores. Puedes sentirte solo por no tener una pareja, pero también hay personas que aún en la compañía de un novio, novia, familia y amigos, se sienten igualmente solas. Por ello, la soledad no depende si estás o no acompañado. Depende de muchos factores, como ha sido en mi historia, el sentirnos incomprendidos, que no compartimos valores y creencias con esas personas, sentir que no estamos en el lugar correcto con las personas correctas, que ese no es nuestro sitio. Es entonces cuando puede llegar esa tan temida sensación de soledad. Por ello, quiero hacer especial hincapié en que antes de intentar arreglar un aspecto externo de nuestra vida, es importante comenzar por nosotros mismos. Y si estamos acompañados y aún así nos sentimos solos, habrá que empezar por evaluar si esas compañías son las más adecuadas o si por el contrario, debemos empezar a ser más selectivos y alejarnos de personas y situaciones que puedan resultar tóxicas para nuestra vida. Si nuestra soledad radica en no tener la compañía física que nos gustaría, ya sea por estar lejos de nuestra familia, nuestra pareja o amigos, o porque aún no hemos encontrado una relación estable, siempre podemos elegir y buscar alternativas. La capacidad de elegir es vital y es en este punto donde haré especial hincapié más adelante. Así que no dejes de escuchar, porque te darás cuenta de la importancia que tiene nuestra capacidad de elección. Pero, ¿por qué la soledad es un término que apenas lo mencionamos ya tiene una connotación negativa en nuestra mente? En mi historia, y creo que en la tuya también, la soledad siempre ha sido estigmatizada. Desde muy pequeños, nuestros padres, profesores, amigos, vecinos y absolutamente todas las personas de nuestro entorno y que contribuyen a nuestra formación han definido la soledad como la peor de las situaciones en las que una persona se puede encontrar. Con frases como, si no te casas, pronto te quedarás sola. Pobrecillo, no tiene amigos, está más solo que la una. Además de una larga lista de canciones, poemas y literatura que definen la soledad como un estigma social. Todos estos conceptos se graban en nuestra mente desde nuestra infancia y se convierten en una creencia. Cambiarla no es fácil, pero si somos conscientes de que queremos dar un giro a muchos de nuestros modelos mentales, lo conseguiremos con constancia y trabajo diario. Otro punto vital en el concepto de soledad y cómo puede afectarnos es sin duda nuestra autoestima. Aunque siempre me he considerado una persona seguro de mí mismo y siendo consciente de mis logros y mi forma de ver la vida, algunas veces caemos en la duda, en situaciones que hacen que perdamos nuestra seguridad, nuestra esencia, nuestra autoestima. Y cuando está baja, no nos valoramos. Nuestro nivel de exigencia cae en mínimos. Y si esto lo unimos a un modelo mental negativo sobre la soledad, nos vamos a conformar con estar con cualquier persona.
simplemente por no estar solos. Es entonces cuando tomamos las peores decisiones eligiendo parejas, amigos o soportando situaciones familiares incómodas. Querernos, amarnos a nosotros mismos es vital para nuestro bienestar. Todo gira en torno a cuánto nos queremos, desde tener una vida sana y activa, pasando por nuestras relaciones laborales, personales y amorosas. Tenemos que entender que todo lo externo son complementos a nuestra vida, no son el eje. Así pues, no podemos permitir que el sentido de vivir dependa del amor o de la aprobación de los demás. Hace un tiempo, un amigo me dijo: somos los conductores de nuestro propio tren, y las personas se suben, están un tiempo compartiendo el trayecto con nosotros, y luego, cuando cumplen su misión, se bajan en sus respectivas estaciones. ¿Cuánta razón tenía? Porque si entendemos que la mayoría de las personas pasarán por nuestra vida de forma temporal y transitoria, reduciremos las expectativas, el apego y las decepciones. Si te quieres de verdad, te darás cuenta de que muchas veces la famosa frase de «es mejor estar solo que mal acompañado» tiene un sentido muy importante en nuestra forma de entender la soledad, y no permitirás que nada ni nadie entre en tu mundo ni altere tu paz, por mucha compañía que esto pueda significar. Es cierto, hay muchos tipos de soledad, y llegados a cierta edad, podemos encontrarnos con una soledad que no hemos elegido. Las personas mayores, por ejemplo, llegan a un punto de la vida donde ya no están con su pareja o lejos de sus hijos, sus nietos, y muchos de ellos experimentan un camino en solitario. Pero aún cuando no depende de nosotros estar acompañados, creo que siempre tenemos elección. La capacidad de poder ver qué opciones tenemos en determinados momentos de la vida y de tomar decisiones que nos ayuden a mejorar y a avanzar es, desde lo que he aprendido en mi historia personal, la clave de saber elegir. Elegir entre quedarnos estancados en la queja, el llanto y el victimismo, o por el contrario avanzar hacia nuevos caminos que nos aporten un aprendizaje. Recuerdo una muy querida tía que a sus 93 años vivía sola. Era una persona totalmente activa, independiente en sus labores diarias, hasta que un día la vida la retó y tras sufrir una caída se dio cuenta de que no podía seguir viviendo sola. Entonces, por decisión propia, ingresó en una residencia, donde según sus propias palabras, había sido la mejor elección para vivir sus últimos años de vida. Comenzó a apuntarse a todas las actividades que organizaba el centro: teatro, gimnasia, hizo nuevas amistades y vivió siempre acompañada hasta que dejó este plano. Claramente, cada circunstancia, persona y lugar son diferentes. Hay muchos tipos de residencias y no quiero generalizar estas situaciones, pero la moraleja que quiero compartir contigo es que siempre hay elección. No todo lo que haya sido una experiencia negativa para otras personas tiene que serlo para ti, y entre ello, la tan temida soledad física. Y si te digo que en mi historia, la soledad es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, es aquí donde empieza mi historia. Siempre he sido alguien extrovertido. Nunca tuve problemas para ser amigos o para relacionarme con otras personas. A los 18 años me marché de casa. Y no fue más que el comienzo de una vida llena de aventuras en busca de muchos de mis sueños. Viví un tiempo con mis tíos para poder estar cerca de la ciudad donde trabajaba. A los 21 años me fui a vivir a los Estados Unidos con mis primos y mis tíos. A los 23 me vine a vivir a España. Sin duda, una vida llena de logros, cambios, casas, culturas, entornos, pero lo cierto es que nunca había vivido solo. Siempre estuve acompañado de familia, amigos, pareja, y no fue hasta los 38 años cuando descubrí lo que realmente era estar solo y sentir esa tan temida soledad física. Recuerdo
que la primera vez que cerré la puerta de mi casa, siendo consciente de que estaba solo, las noches se me hicieron eternas. El miedo, la sensación de depresión y la ansiedad intentaban minarme. Se me venían pensamientos absurdos a la cabeza como, ¿y si me pasa algo? ¿Quién me echará de menos? ¿Y si me atraganto comiendo algo? ¿Quién me va a ayudar? Hasta que pensé, ¿pero qué estás diciendo? Si aún viviendo acompañado con otras personas, te has llegado a sentir realmente solo y fuera del grupo, rechazado como un bicho raro que pensaba diferente a todos los que te rodeaban. Y ahora que eres realmente independiente al 100%, vas a renegar de la suerte de tener un espacio para ti, contigo mismo. En ese momento, charlaba con una amiga, ella en Londres y yo en Madrid. Ambos teníamos un resquicio de sensación malsana de soledad, y pensé, ella vive sola, en Londres, una ciudad donde es prácticamente imposible lograr algo así. Y yo igualmente vivía solo en Madrid, una de las capitales más importantes del mundo, y con la misma suerte que cientos, miles de personas les hubiese gustado tener. Y estamos tristes por vivir solos. En ese momento, le pedí disculpas a la vida, al universo, y comencé a agradecer cada día la suerte que tenía de tener mi habitación, de poder cocinar con libertad, de ver la tele a la hora que quería y el programa que quería. En definitiva, de tener mi hogar, mi refugio, mi templo. Y como digo en muchos de mis podcasts, desde ese momento, la gratitud fue la base de mi felicidad y de empezar a entender la soledad como una oportunidad de crecimiento y transformación. Todo proceso de cambio requiere un tiempo de adaptación en nuestro cerebro. Está claro que no podemos pretender cambiar años de modelos mentales de un día para otro. Pero si tenemos claro que es posible, poco a poco, paso a paso, lo conseguiremos. Y sobre todo, cuando tomamos la decisión de forma consciente, nuestro poder de atracción se encargará de poner en tu camino la información y las personas idóneas para alcanzar este objetivo. Cuando tomé mi decisión de cambio, la magia comenzó a surgir. Empezó a llegar literatura a mis manos casi sin buscarla. En ese momento, la información se convirtió en poder, y tras leer varios libros, entendí que nuestro cerebro es química pura. Si tenemos la información de cómo se comporta y qué hormonas nos ayudan a superar estos sentimientos de soledad, te aseguro que será mucho más fácil comenzar a trabajar en nuestra meta. Entendí, por ejemplo, la importancia de hormonas como la oxitocina, también llamada la hormona del amor. Aprendí que esta hormona es vital en este proceso, porque cuando sus niveles son bajos, comienzan a surgir sentimientos y empezamos a tener una sensación de estar solos, sentimos estrés, falta de motivación, con poca energía, sentimos fatiga, tenemos insomnio, ansiedad y un sentimiento de desconexión con todas nuestras relaciones. Con esta información, decidí actuar y hacer todo lo relativo para activar la producción de esta hormona. Salí de casa, empecé a pasar más tiempo con amigos, empecé a escuchar música que me traía buenos recuerdos. También comencé a dar paseos con mi perrita Bruna. Nuestras mascotas son vitales en este tipo de procesos. Y si tienes hijos, igualmente puedes centrarte en hacer más actividades con ellos. Como te comenté, la información llegó por muchos frentes diferentes. Un día abrí el canal YouTube y en el podcast de una reconocida psiquiatra, Marian Rojas Estapé, aprendí lo que ella denomina la intoxicación por cortisol. Cuando estamos estresados, nuestro organismo, como un mecanismo de defensa, comienza a producir esta hormona y no genera más que un proceso inflamatorio en nuestro organismo. Comienzan a descompensarse la serotonina, la endorfina, la dopamina. ¿Y qué tienen todas en común? Que cuando hay un déficit en su producción, se generan sentimientos como falta de motivación, cambios de humor, baja autoestima, depresión, entre otros muchos sentimientos negativos. La solución, en mi historia, fue comenzar a hacer todo tipo de deporte y actividad física. Empecé a entrenar mi mente a través de la meditación, a tener más contacto con la naturaleza.
Empecé a hacer todo tipo de actividades sociales y a llevar una alimentación saludable. En definitiva, empecé a quererme mucho, celebrando todos mis logros, por muy pequeños que fuesen. Todo esto marcó un antes y un después en mi vida. Tenía actividades todos los fines de semana. Empecé a descubrir la ciudad donde vivía. Sin darme cuenta, comencé a hacer planes solo. Ya no necesitaba la excusa de ir acompañado a un concierto, a un museo, para dar un paseo o para entrenar e inclusive para viajar solo. Empecé a traer a mi mundo a personas afines a mis valores, a mis ideales, a mis aficiones y sobre todo a los objetivos que me estaba planteando. Entendí que la tan temida soledad para muchos, en mi caso, era el descubrimiento de mis capacidades para aprender a estar y a disfrutar conmigo mismo. Pero luego llegó la pandemia y con ella uno de los mayores retos en nuestras vidas, el afrontar muchos tipos de soledad ante una situación sin precedentes en la historia reciente. El 14 de marzo de 2020, el mundo cambió para todos. Cerramos las puertas de nuestras casas de forma indefinida sin saber cuándo íbamos a volver a recuperar la única vida que habíamos conocido. Sonaron los cerrojos en muchas puertas de todo el mundo, pero sobre todo comenzaron a cerrarse las puertas a muchas relaciones personales, de pareja y familiares. El encierro impuesto y no elegido, como lo es para muchas personas la soledad, constituyó el principio del fin de muchas relaciones. Y en otras, sin embargo, el afianzarlas, reforzarlas y disfrutar de esos casi 90 días de cuarentena sentimental. El confinamiento fue sin duda la prueba de que muchos de nosotros estábamos viviendo la vida equivocada con la persona equivocada. Que muchos de nosotros no sabíamos vivir solos, que no nos conocíamos, que no sabíamos escuchar nuestro silencio, que evadíamos la soledad haciendo toda nuestra vida en la calle, tapando el sol con el ruido del día a día, siempre ocupados, siempre fuera de casa, siempre huyendo, lo cual era tan triste como la realidad que se vivía fuera en las calles. En mi historia, el confinamiento resultó ser una oportunidad de transformación física y mental, y de la cual estoy infinitamente agradecido, pues sin esa experiencia no tendría la vida que tengo ahora, ni estaría rodeado de las personas que tengo a mi lado, y sobre todo, nunca habría escrito estos podcasts. Sí, al principio fue duro. Lloré tanto como muchos de vosotros. La incertidumbre se apoderó de mis pensamientos muchos días. Pero como siempre digo, el problema no es atravesar una determinada emoción, sino quedarse estancados en ella. Podemos sentir miedo, ansiedad, tristeza, pero una vez identificada, está en nosotros reaccionar y poner en marcha todos los mecanismos y las herramientas disponibles para atraparla, aislarla y sacarla de nuestro cerebro. Una de esas noches, durante la larga cuarentena, recuerdo que fui consciente de que existía la posibilidad real de que muchos de nosotros muriésemos en medio de aquella especie de guerra de la cual éramos todos protagonistas. Sentí auténtico pánico y en ese momento, solo en mi habitación, llorando, recuerdo que la incertidumbre me recorría todo el cuerpo y pensé, ni yo ni nadie hemos creado ni buscado esta circunstancia. Esta situación es externa a nuestras decisiones y por ello no podemos cambiar lo que ocurre fuera en la calle, pero lo que sí podemos cambiar es nuestra respuesta a lo que sucede fuera. Podemos decidir cómo gestionarlo. Recuerda que somos responsables de nuestras circunstancias casi en un 80%. Nuestras decisiones marcan nuestro futuro, pues este es el resultado de nuestras acciones del presente. Pero evidentemente, hay circunstancias que no podemos controlar, y allí está la llave de aprender a co-crear con dichas circunstancias. Transformarnos, adaptarnos al medio, gestionar nuestras emociones y nuestra respuesta a lo que sucede fuera, tomando decisiones desde la serenidad y no desde el pánico, constituyen sin duda nuestra evolución y nuestro crecimiento personal.
Así, decidí calmarme, secar mis lágrimas y empecé a hacer un ejercicio de gratitud. Comencé a recordar toda mi vida, mis logros, mis alegrías, todo lo que me había marcado para bien y lo que me hacía sentir orgulloso. Empecé a sentir júbilo, felicidad, tranquilidad y me di cuenta de que si tuviese que morir en ese momento, me marcharía con la gratitud de todo lo que había vivido. Pues también entendí lo afortunado que era de poder contar con tan buenos recuerdos de vida. No importa el tiempo que estés aquí. Lo importante es cómo inviertes, aprovechas y disfrutas ese tiempo que se nos regala. Puedes vivir 80 años y no haber conseguido ninguno de tus sueños. Puedes vivir, sin embargo, 30, 40 años. Pero si has luchado, vivido, si has sido feliz y has logrado dejar una huella en este mundo, la relatividad del tiempo se multiplicará por 5 y te aseguro que tu vida será recordada y tú habrás disfrutado muchísimo más que viviendo con 80, 90 o 120 años. Al día siguiente, empecé a segmentar la información del exterior. Empecé a usar las herramientas que comparto en muchos de mis podcasts. Mis amigos y mis familiares venían a mí en busca de aliento y consejos para desahogar sus miedos frente a lo que estábamos viviendo. Entonces, empecé a enviarles audios con afirmaciones, a compartir lecturas positivas y reflexiones en mis redes sociales para aportar un granito de arena a otras personas. La respuesta fue tan positiva como gratificante. Y gracias a ello, decidí dar el paso y abrir este canal para compartir parte de esas herramientas. Así comenzó uno de los momentos más creativos de toda mi vida. Dejé de ver las noticias. Pasaba horas grabando, escribiendo, creando y compartiendo todo ese contenido con otras personas. Una noche, en pleno proceso creativo, me permití escuchar el silencio de mi hogar. Miré a mi alrededor y estaba yo, conmigo mismo. Miré el sofá y estaba vacío. Y dibujando una sonrisa en mi cara pensé, qué suerte tengo de estar solo en todo este proceso. Qué suerte tengo de no compartir con nadie este momento, porque aunque sería algo maravilloso y positivo estar acompañado, sin duda no tendría todo el tiempo que tengo para crear. Estaría distraído con el ruido de ambiente que te genera muchas veces la compañía y sobre todo, no me estaría descubriendo de la misma forma que lo estoy haciendo ahora. Qué feliz era. Finalmente entendí que la soledad era mi mejor aliada en todo ese proceso. Me hice su mejor amigo. Fuimos juntos durante todo mi camino y dejó de ser una enemiga para convertirse en la llave de mi transformación. A partir de ese momento, empecé a tomar decisiones con mucha más seguridad. Todos los mitos sobre la soledad se disiparon y mi vida cambió 180 grados, haciendo hincapié en aprovechar y entender la enseñanza que me estaba dejando algo tan negativo para el mundo entero como la pandemia. Parte de nuestro crecimiento no es solo pasar por buenos o malos momentos, sino aprender de lo que nos pasa. Yo aprendí que no iba a esperar una hipotética jubilación para vivir donde realmente quería vivir, junto al mar, que no iba a hacer planes a largo plazo para estresarme por un futuro incierto para todos, y por supuesto que no iba a llorar por un pasado que ya no existe. Reafirmé que tenemos que vivir el hoy y el ahora, sin ayer ni mañana. Y como he dicho al principio de este podcast, en mi vida la palabra soledad es sinónimo de oportunidad, descubrimiento y transformación. Todo suceso negativo tiene una enseñanza oculta y está en nosotros detectarla, recibirla y crecer con ella. Está en nosotros pararnos a pensar y dejar de decir ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Y decir ¿qué tengo que aprender? ¿Dónde está la lección de todo esto que estoy viviendo? Hazlo y te aseguro que cambiará tu forma de ver la vida, tu forma de gestionar esas circunstancias y sobre todo, tu forma de redefinir la soledad.